Y que estás ahí en tu casa, también Dios te ha mandado a compartir el Evangelio. A ustedes, amados, que están el día de hoy aquí, si algo Dios nos ha encomendado es compartir el Evangelio, que esa es nuestra verdadera razón de existir. Cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos que tener ese entendimiento. El poder compartir del Evangelio es una de las funciones primordiales de todo cristiano. ¿Quién conoce al apóstol Pablo o ha escuchado hablar de él? Hemos escuchado hablar mucho del apóstol Pablo, y yo creo en forma muy personal y algunos estudiosos dicen y creen que el apóstol Pablo fue el misionero más impresionante que ha habido en la historia. Él ha sido el misionero más fuerte, más impresionante que ha habido en la historia. Y como recordarán, fue un ministerio que el propio Señor Jesucristo le envió. Él le dijo, vas a ir y vas a compartir del amor de Dios a toda aquella persona que no conoce, a los gentiles, a los que no creen, a los que no saben que existe un Dios. El apóstol Pablo, amados, marca en la Biblia, nos marca tres viajes misioneros que fueron impresionantes, que recorrió muchas ciudades plantando muchas iglesias, y fue impresionante todo lo que hizo el apóstol Pablo. Pero ahora, amados, nosotros tenemos esa oportunidad de seguir su ejemplo. Yo creo que si él no hubiese compartido el Evangelio, a lo mejor no nos hubiese llegado a nosotros. A lo mejor no hubiese llegado a nosotros. Porque a través de alguien conocimos de Jesús, a través de alguien conocimos de Dios. Y ahora nos toca a nosotros, amados, compartir esa palabra, compartirle a alguien que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pues dale un aplauso a Dios, amado, porque Dios es bueno. Amados, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo se dirige a Roma. Es cuando lo llevan a Roma. Él pidió ser juzgado por el César, pero él prácticamente decía, yo quiero ir a Roma, y él quería estar ahí prácticamente. Capítulo 27 del libro de los Hechos. Y cuando se dirigía hacia Roma, pareciese que se trataba de su cuarto viaje misionero. No lo marca así la palabra, pero pareciese. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, aún encadenado, amados, porque él iba como prisionero, aún encadenado, él iba compartiendo el Evangelio. Le compartió al centurión, dicen que en ese barco iban más de 240 y tantas personas, los que iban en ese barco. Y todos pudieron testificar y ver el poder de nuestro Dios, el poder del Señor. Y es lo que nosotros como cristianos tenemos que empezar a testificar. Amados, las cadenas no les estorbaron para dar testimonio de su fidelidad para con Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Repite conmigo, la palabra de Dios no está presa. Y amados, y es lo que tenemos que hacer nosotros, transmitir esa palabra de Dios, hacérsela saber al mundo que Dios está vivo, que nuestro Dios ha vencido cualquier pandemia, que nuestro Dios es Dios de la pandemia, Dios de las circunstancias difíciles, Dios de las tempestades, que ahí está nuestro Señor. Y es lo que tenemos que estar testificando nosotros. Dice en Filipenses 1:12, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo tenía un enfoque bien claro, amado. Bueno, él escribió la carta a los Romanos, y en Romanos 8:28 nos queda más que claro, ¿verdad? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y nosotros tenemos que tener ese mismo enfoque que tenía el apóstol. Ese mismo enfoque, amados, para poder acercarnos a la gente y poder compartirles de la palabra de Dios. Poder decirles cuánto Dios nos ama, cuánto Dios puede hacer por nosotros. A veces nosotros
nos quedamos a medias. Nos quedamos a medias porque vemos una oportunidad. A veces te encuentras con gente que va y te cuenta su problema, te platica su problema. ¿Y qué es lo que haces? A veces buscamos en nuestra experiencia personal y damos un consejo. Yo te invito, amado, no tienes que buscar consejos. Los consejos ya están escritos. En este manual de la vida que se llama Biblia, está escrito todo consejo. Así que cuando alguien te pida una consejería, amado, trata de decirle lo que dice la palabra de Dios. Y te voy a decir, a lo mejor no la recuerdas dónde estaba, pero yo la escuché. Yo escuché que decía, y dice Dios esto y esto. Dale un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. En este viaje, amado, era un poco diferente a los anteriores. En este viaje, primero, estaba siendo costeado por el gobierno romano, porque Pablo iba como prisionero y estaba siendo costeado por el gobierno romano. Cualquiera pensaría que al ser prisionero era un castigo de Dios, pero ¿sabes qué, amado? Era una respuesta de Dios. Era una respuesta de Dios a la oración de Pablo, porque Pablo anhelaba llegar a Roma y compartirles del amor de Dios. Y le pedía, en la carta a los romanos, él le pedía, oren para que yo pueda ir y compartirles de este gran amor. Entonces, esto que aparentemente era una situación difícil, una situación problemática, era realmente una respuesta de Dios a una oración. A veces tú puedes estar pasando por una situación difícil, pero amado, Dios te quiere preparar. Dios te quiere llevar a otro nivel y Dios quiere llevarte a que brinques esa situación. Pero igual puede ser una respuesta a lo que tú pediste. ¿Cuántas veces? Yo una vez recuerdo que le dije, Señor, quiero servirte. Y decía, yo quiero servirte. Y un día me llegaron y me dijeron, ¿sabe qué? Queremos invitarlo, licenciado, a que nos ayude a limpiar los baños. Y dije, yo quería eso. Y amados, fue hermoso poder limpiar los baños. En mi casa nunca lo hacía. Sin embargo, ahí fui a limpiar los baños ahí en la congregación. Y fue hermoso poder servir. Hubo una persona que me vio cuando estaba limpiando el auditorio, limpiándolo porque habíamos hecho un evento para niños y rompieron piñatas y demás, y rompieron todo eso, y pasó una persona y me vio y me reconoció y me dijo, oiga, que usted no es el director de tal empresa. Le dije, sí. Dice, ¿qué hace? Pues limpiando lo que tu niño destruyó. Así es de sencillo, amado. Tenemos que estar conscientes que el servir a Dios a veces no es tan sencillo. A veces vamos a pasar por situaciones complejas, pero cuando tú decides servirle a Dios, Dios siempre va a responder a esa respuesta tuya. Amados, vamos a entrar de lleno al mensaje que quiero compartirles el día de hoy. Y quiero tomar como base el libro de los Hechos, en el capítulo 27 del versículo 13 en adelante. Libro de los Hechos 27 del versículo 13 en adelante. He titulado esta conferencia, amados, por si a alguno le gusta apuntar, como pequeños barcos en alta mar. Como pequeños barcos en alta mar. Y yo no sé si tú algún día has tenido la oportunidad de estar en una playa y extender tu vista, o estar en un crucero, o estar en algún lugar y ver la magnitud de lo que es el mar. Y si no han estado en esa situación, seguramente alguien vio la película de Titanic. Dicen, porque yo estaba leyendo la Biblia en aquel entonces, dicen que estaba enorme el barco, ¿sí o no? Estaba tremendo. Es más, el dueño del Titanic dijo, este barco ni Dios lo podrá hundir. Gran error, porque un simple iceberg lo destruyó. Entonces imagínate un pequeño barco, cómo podría ser zarandeado en medio de alta mar. Y eso es a lo que yo quiero llevar esta conferencia. Quiero basarme en la palabra de Dios y ir dándote unos consejos que pueden servir para tu vida actualmente. Porque además sabemos que la Biblia es práctica, ¿verdad? Sabemos que la Biblia es para vivirla.
Y los consejos que nos dan aquí es precisamente para no caer en situaciones que nos pueden afectar, sino es para bendecirnos y ser mejores personas y vivir mejor. Mira lo que dice en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, versículo 13. Dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndose que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, la isla de Creta. Amados, en este versículo en versículos anteriores, Pablo les había exhortado al capitán, al centurión, a los marinos, que no zarparan. Dice: mira, los tiempos no son los idóneos, no hay que zarpar, no debemos de zarpar. Pero obviamente el capitán, con la experiencia que tenía, decía: aquí el capitán soy yo y vamos a zarpar. Ellos zarparon, amados, pero el capitán simplemente confiaba en su experiencia, en su destreza para manejar, para dirigir el barco, ¿sí? O sea, nunca se negaron, o sea, nunca le hicieron caso al hombre de Dios que les estaba dando un consejo. Ahora, podríamos decir, este capitán estaba loco, estaba muy mal, ¿por qué no escuchó a Pablo? Pero muchas veces, amado, eso en la vida diaria nos pasa a nosotros. Queremos movernos en base a nuestras experiencias, en base a lo que nosotros conocemos, en base a lo que hemos vivido. Y eso es lo que de alguna u otra manera tenemos que cambiar la forma de ser las cosas. Tenemos que empezar a confiar más en el hombre de Dios, en Dios mismo, que está hablando a través de ese hombre, a través de su palabra, a través de una persona, a través de... Porque ¿cuántos saben que Dios puede hablar a través de quien sea? Te puedes encontrar a alguien que te dice: hey, haz esto. Yo en días pasados estaba pensando, voy a comprar esto, y todavía no lo tenía en la mente, y justo en ese momento me dice mi esposa: oye, ¿por qué no compras esto? Puedo decir, qué casualidad, o podría decir, Dios confirmando lo que yo estaba pensando hacer. Y eso, amado, es lo que de alguna u otra manera tenemos que empezar a caminar en ese entendido. La vida es como un inmenso mar y nosotros somos como pequeños barcos. Y nosotros a veces podemos ser sacudidos, amados, como fue sacudido este barco. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios. Mucha gente anda navegando en base a suposiciones humanas. Mucha gente sin tomar en cuenta a Dios, y eso no trae nada bueno a sus vidas. Cuando tú navegas en base a tus experiencias, en base a tus fuerzas, ¿cuántos saben que se van a cansar? Se van a cansar, amados. Te vas a fatigar y no vas a llegar a buen puerto. Hoy en día, con este coronavirus, existe una gran confusión, ¿sí o no? Una gran confusión, un caos, una oscuridad que hacen conducir tu barco solo por especulaciones. Hay miles de planes humanos y todos diferentes. Es más, ni se ponen de acuerdo. No vayan lejos. Aquí, en nuestro bello México, escuchen a una persona hablar de que usen cubrebocas. Escuchen a otra persona que dice: hasta que se acabe esto, voy a usar cubrebocas. Y pueden ustedes estar escuchando diferentes versiones, diferentes postulaciones, diferentes cosas, porque son especulaciones humanas. ¿Sí? Tenemos que aprender, amados, a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, qué nos está hablando, qué nos está diciendo, y sobre esa base tendremos que caminar, amados. Tenemos que caminar porque las personas no se ponen de acuerdo. Hoy en día necesitamos que escuchar a los hombres que están metidos con Dios, que están aprendiendo más de Dios, que saben de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de esas personas. Tú, amado, tienes una Biblia en tu casa, un manual de la vida. Empieza a leerla, empieza a vivirla, empieza a conocerla, empieza a conocer qué es lo que Dios tiene para tu vida. Si no quieres naufragar, empieza a leer la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón,
Pablo utilizó un nombre de acuerdo a la época. Nosotros habíamos dicho, pues un huracán lo agarró, una tormenta los tomó. Pero los estudiosos piensan, amados, que si Pablo no hubiese estado en ese barco no hubiese llegado a buen puerto. Ese barco no se hubiese salvado. Repite conmigo, es que Pablo tenía promesa. Pablo tenía promesa, amados. En Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amados, cuando Dios te promete algo, tenlo por seguro que Dios lo va a cumplir. ¿Te da gusto eso, amado? Dale un aplauso a Dios, porque Dios va a cumplir sus promesas en ti. Sigamos leyendo. Hechos 27:15 al 18 dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Estos hombres, amados, perdieron el control del barco y se dejaron llevar por el mar. En el mar Mediterráneo andaban ellos, pues a ver a dónde nos lleva este mar, a ver a dónde nos lleva. Prácticamente se dejaron llevar como pequeños barcos, amados, en medios de alta mar. El mar los sacudió. Ahora, cualquier parecido con lo que estamos viviendo el día de hoy puede ser coincidencia. Cualquier parecido. ¿Cuántas personas conoces que han perdido el control de su vida? ¿Cuántas personas has visto que no tienen un control real de su vida? No tienen un control de su vida y se dejan llevar hacia donde el mundo las quiere llevar. El mundo las va arrastrando. Hay una posmodernidad, tremenda, amados, tremendo. El mundo te dice, antes el ser virgen para una señorita era, ¡qué orgullo! ¡Qué orgullo llegar a ser virgen al matrimonio! O conservar ser virgen. Ahora, amados, el ser virgen pareciese que fuese pecado. Te juzgan. Señoritas, cuidado. Cuídense, no se dejen llevar por lo que el mundo dice. Consérvate para cuando Dios tenga el hombre para tu vida. Porque a veces nos dejamos llevar por el mundo, pero es un ejemplo. ¿Cuántas otras cosas, ejemplos podemos poner? Bastantes ejemplos donde el mundo nos va arrastrando. Las tendencias nos van llevando a hacer cosas diferentes. Tenemos que caminar, amados, en otro entendimiento. Estos hombres dicen que tiraron sus cargas al mar. Muchas veces nosotros vamos y tiramos las cargas al mundo. Vamos y le contamos nuestros problemas a gente que no conoce de Dios. Vamos y platicamos con fulanito, con sutanito, y empezamos a descargarnos con él. ¿Y a dónde nos lleva eso, amado? A estar batallando, a estar navegando, a estar naufragando, porque aquella persona no tiene una idea clara de lo que tiene que hacer. La Biblia es clara, amados, y tenemos que echar nuestras cargas a Dios. Eso sí va a aligerar tu carga. Mira lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dale gloria a Dios, amado, porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos estar confiando en quien sea, ir a abrir nuestro corazón, ir a abrir nuestra vida para platicarle nuestras cosas. Tenemos que hablar a Dios, hablarle a Dios. Dice en Hechos 27, 19 al 20, dice: y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amados, ¿cuántas veces has caído en eso? Hoy posiblemente estés pasando por eso. Hoy posiblemente estés en un caos, estés en una oscuridad que dices, ¿cómo podré salvarme? Y a veces nosotros agarramos y actuamos como los programas de televisión que decimos, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y llega alguien brincando, ¡yo! El chapulín colorado. No, amados, no es el chapulín colorado el que te va a ayudar. No es el chapulín colorado el que te va a ayudar. Es un buen programa, a mí me encanta, por cierto. Pero, amados, es Dios el que puede ayudarte. Solo Dios es el que puede sacarte de esa situación. Yo creo que es el tiempo, amado, en que debes de dejar de naufragar. Ya no estés naufragando. Tu esperanza a veces se llega a agotar, pero hoy te digo, amado, la esperanza se llama Jesucristo. La esperanza para tu vida, para mi vida, se llama Jesucristo. Él es el único, amado, que tiene todo bajo control. Dice en los versículos 21, 26, dice así, 21 al 26 dice así. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Con todo esto es necesario que quedemos en alguna isla. Amados, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, en medio de la situación más tenebrosa para aquellos marinos que eran expertos, marinos que toda su vida habían navegado, sintieron una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque el Dios a quien Pablo servía, el Dios de quien era Pablo, le había hablado, había enviado a su ángel para mandarles un mensaje de esperanza. Yo te pregunto a ti el día de hoy, amado, ¿no serás tú un ángel enviado por Dios para mucha gente que está esperando una palabra? Una palabra de esperanza, una palabra que pueda ser de esperanza para aquella persona que está sufriendo ahorita en un hospital, aquella persona que está sufriendo tal vez en cautiverio en su casa, aquella persona que tal vez no tenga para comer, aquella persona que se haya quedado sin empleo, aquella persona que esté batallándole. ¿No serás tú un ángel que Dios esté enviando el día de hoy para que vayas y lleves una palabra de esperanza? Tú puedes ser ese ángel, amado. Solo tienes que decidirte y decirle, el Dios de quien soy y el Dios al cual sirvo me ha enviado a ti para darte una palabra de esperanza. Dale gloria a Dios, amado. Y me encanta porque dice, el Dios de quien yo soy y a quien sirvo tiene planes para mi vida, y eso les ha bendecido. Así que, amado, dile al que tienes a tu lado, mi bendición alcanzará a otros. Mi bendición alcanzará a otros. Dios le reveló a Pablo, amados, que iban a llegar a una isla, a la isla Melita, que hoy la conocemos como la isla de Malta. Le reveló. Si revisas un mapa, de esos que aparecen a veces al final de las Biblias, aparecen mapas, te vas a dar cuenta que ellos estuvieron naufragando desde Creta hasta la isla de Malta, y aproximadamente, cálculos, es más del 50% del viaje. Más del 50% del viaje se la pasaron naufragando, dejando que el viento, la marea los llevara a ver dónde.
Y yo te digo el día de hoy, amado, ¿cuántas personas o cuántos de nosotros mismos hemos desperdiciado nuestra vida? Más del 50%. Hemos andado navegando más del 50%. Pero yo creo que llega un tiempo, amado, en que tenemos que buscar un capitán para nuestro barco. Buscar un refugio. Y ese refugio, amados, se llama Jesucristo. Y ese es lo que tenemos que estar buscando, amado. Deja de estar navegando a tu propia experiencia, a tus propias habilidades. Deja de estar navegando en ese momento. Empieza a ver al Señor que quiere dirigir tu barco. Nosotros desperdiciamos nuestra vida, amado, en ese sentido. La hemos desperdiciado muchas veces. Dice el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Y yo creo que yo desperdicié mi vida más del 50% o por lo menos un porcentaje parecido por andar haciendo cosas que no tendría que hacer. Andaba a la deriva, amado, hasta que hubo alguien que me llevó un mensaje y me dijo, hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Y hoy tú eres un embajador, amado, para ir y llevar esa palabra a toda persona. Hay una esperanza, se llama Jesucristo. Dale gloria a Él, amado. Dice en el versículo 27 al 29, dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Como podemos leer, amados, se habían acercado a tierra, cumpliéndose lo que Dios le había dicho a través del apóstol Pablo. Dios respalda siempre a los que confían en Él, amados. Así que si tú confías en Él, Dios te va a respaldar. Como le he mencionado, amados, a mí la vida del apóstol Pablo a mí me impresiona de una forma tremenda. Ese liderazgo que tenía Pablo, yo me imagino a Pablo ese liderazgo. Primero, apasionado, tremendo. Cuando se trataba de corretear a los del camino, ¿qué hacía? Los correteaba, consintía que los apedrearan, que los mataran, que todo esto. Él era firme en sus convicciones. Él estaba más que claro en las convicciones. Cuando él tomaba algo, decía, de aquí me agarro y no me suelto. Y era un hombre apasionado. Entonces te puedes imaginar, en medio de esa situación, levantarse Pablo y darle instrucciones tanto al centurión como al capitán, como a los marineros expertos. Yo decía, wow, este tipo sí que la verdad, mis respetos. Pero ¿sabes qué, amado? Pablo lo hacía, pero lo hacía porque tenía un respaldo muy fuerte. Dios estaba respaldando cada palabra que le estaba dando. Dios ya le había dicho que lo iba a llevar a una isla. Y entonces, pero a una instrucción que le dio Dios es que él dijo que nadie se baje del barco. Le dijo, centurión, no permitas que se bajen del barco, porque entonces podremos perecer. Amados, son cosas que a veces uno no logra entender, pero cuando tú logras ver lo que Dios puede hacer en tu vida, tú podrás ser tan líder como lo fue Pablo. Tú podrás tener ese mismo respaldo, ese mismo liderazgo en cualquier situación de tu vida. ¿Qué es lo que tú has emprendido que no ha funcionado? ¿Qué es lo que estás esperando emprender que tal vez no te ha funcionado? Salir de esta pandemia, vas a salir de esta pandemia, solo tienes que confiar en Dios. Salir de esta situación que estás pasando, vas a salir, solo tienes que confiar en Dios. Tienes que dejarle tus cargas a Dios y tener una verdadera confianza en Dios. Si recordamos lo que le dijo el Señor a Pablo: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. ¿De quién eres tú, amado? ¿De quién eres tú? Y eso tienes que preguntarte, ¿de quién soy y a quién sirvo? Porque nada más hay de 2 sopas. La tercera ya se acabó. Nada más hay de 2 sopas. O sirves al bueno
o sirves al maligno? ¿A quién quieres servir? Y nosotros tenemos que decidir, amado, a quién servimos. Y Pablo tenía bien claro a quién servía. Dice, por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho, así va a ser. Así que si tú, amado, has leído la palabra de Dios y tienes promesa de Dios, tienes que seguir sabiendo que esa promesa se va a cumplir, que esas promesas que Dios te ha dado se van a cumplir. Yo te exhorto, amado, a que realmente camines en ese entendimiento. Camines, amado, consciente de que Dios puede darte lo que estás esperando. No te creas lo que dicen las noticias. No te creas lo que mucha gente puede hablar a tu oído. ¿Qué ha dicho Dios de tu vida? ¿Qué ha dicho Dios de tu vida? ¿Hacia dónde quieres caminar? Y eso es lo que tienes que tener más que claro, amado. Voy a empezar a concluir con esto, amado. Si me puedes ayudar, Jolito. Solo Dios puede hacer sentir su presencia de una manera muy real, para infundir confianza, amados, en aquellas personas que confían en Él. Para infundir confianza inclusive a aquellas personas que no conocen de Dios. Dios lo va a hacer. Cuando tú estás atravesando por situaciones difíciles, complicadas, es el tiempo, amado, de que tienes que decirle a Dios, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Ayúdame. Quebranta a veces ese orgullo que nos agarra. Quebrante ese orgullo, amado. Porque a veces nos creemos tan superiores o tan buenos para algo que pensamos que somos más inteligentes o más sabios que Dios. Yo te quiero pedir el día de hoy que tú pienses en qué has fallado. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, amado. A veces nosotros podemos decir, yo soy muy bueno para esto, pero serás más bueno que Dios. A veces podemos decir, soy el mejor en esto, pero serás mejor que Dios. Dios te dijo que hicieras eso. Dios te va a dar nuevas habilidades tal vez. Dios te puso ahí, porque a veces una emoción nos puede llevar a estar en un lugar. Una emoción nos puede llevar a una situación. Dices, ¿por qué no se ha dado esto? Si, Señor, tú me dijiste. Dice, Señor, yo te dije. ¿Cuándo? No sé si les ha pasado a los que somos padres. A veces damos una instrucción y los hijos la acomodan de tal forma que dice, tú me dijiste. Y te quedas así, con cara de what, ¿cuándo te dije? A veces, amado, así queremos confundir a Dios. A veces queremos tomar eso, algo que Dios nos da, una instrucción, queremos acomodarla a nuestra mejor forma de pensar. Si hubiésemos podido verle ahí en el barco, Pablo imponiendo la calma en medio de la tempestad, inevitablemente tendríamos que acordarnos de aquel que nos dio la vida, que ha sido nuestro Salvador. Podemos leer en Mateo 8, 24, 26, que dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Amados, estos hombres fueron a despertar a Jesús. Pablo llamó la atención de Jesús, llamó la atención de Dios por su obediencia. Con los discípulos, escrito está que se hizo grande bonanza. Con esos hombres que iban en medio del barco, llegaron a una isla, sanos y salvos, todos. No se perdió ninguna vida, como Dios lo había prometido.
Y la pregunta para ti es, ¿tú cuándo vas a llamar la atención de Dios? ¿Cuándo vas a obedecer a Dios? ¿Cuándo vas a ir a despertar a Dios? ¿Cuándo vas a ir a decirle, Señor, no tienes cuidado de que perecemos? ¿Cuándo, amados? ¿Cuándo vas a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas? Llama la atención de Dios. Despierta a Dios, que Él pueda ver tu corazón, no tu aspecto, amado. Empieza a obedecer al Señor, empieza a obedecer a Dios. Ya no confíes en el tamaño de tu barca, o en tu posición económica, o en tu estatus social. Ya no confíes en tus amistades, ya no confíes en aquellos que dicen, yo te voy a ayudar. Ya no confíes en aquellos, amado, que tal vez tú amas. Ya no confíes tanto. Tu confianza primero debe estar en Dios. Y no me malentienda. No quiero decir con esto que usted pues ya no le haga caso a su papá, o que ya no le haga caso a su hermano cuando le da un buen consejo, o ya no le haga caso a alguien, a la esposa cuando nos puede dar un consejo correcto, o esposa cuando tu marido te dice. Porque a veces cuando conocemos de la palabra y queremos acomodarla a nuestra forma, queremos agarrarnos a bibliazos. Amados, no es el caso. Yo te estoy diciendo, confía en Dios, confía en Dios. Deja que Él sea quien tome el control de tu barca. Si tú sigues confiando en tus habilidades, si aquel capitán confía en sus habilidades y el barco naufragó, el mar lo zarandeó. Les comentaba que nuestras vidas pueden ser como pequeñas embarcaciones en medio de alta mar. Pequeñas embarcaciones, pequeños barcos en medio de alta mar. También yo les preguntaba que si has estado en el mar algún día. Si has estado algún día y has visto cómo se enfurece el mar. Si a veces en la orilla, en la playa, puedes ver cómo llegan las olas, cómo azotan las olas. Imagínate en alta mar, en medio del mar. En medio de esa tempestad que estás pasando, amado, Dios te está hablando el día de hoy. Dios quiere hablarte el día de hoy. Dios quiere decirte que hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesús. El mar te va a sacudir fuertemente, amado, si no decides poner un capitán al frente de tu barco, al frente de tu vida. Decide poner como capitán a Jesucristo. Decide que sea Él quien dirija tu vida, que tome el timón de tu vida, que tome el timón de tu vida, que ya no camines a la deriva, amado, que no estés naufragando, sino que realmente digas, aquí estoy y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Tú puedes pensar todo lo que ha hecho Jesús en tu vida, todo lo que ha hecho Dios por ti, todo lo que ha hecho el Señor en tu vida. Él te salvó, Él murió por ti, Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte, para perdonarte. Así que, amado, evita naufragar, evita naufragar. La isla está cerca. La isla está cerca. Tienes que empezar a visualizar la tierra prometida. Tienes que empezar a visualizar que el Señor te está llamando, que el Señor quiere hacer contigo cosas grandes, cosas que nunca en tu vida habías logrado. Hoy las puedes hacer. Te invito, amado, a que des el paso de fe, el paso de fe. De entregarle realmente tu vida a Jesús, entregar realmente tu vida a Jesús, confiar en su palabra. Amado, si un versículo te sabes de la Biblia, abrázate de ese versículo. Ahora, qué bueno que sepas más. Entre más sepas, más promesas, más formas de agarrarte. La Biblia te habla de todo, amado. La Biblia te habla de todo.
Si eres un profesionista, la Biblia te habla de cómo ser un buen profesionista. Si quieres hablar de trabajo en equipo, la Biblia te habla de trabajo en equipo. La Biblia te habla de cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen hermano. Ya déjate de estar yéndote por teorías o especulaciones que oyes en el mundo, amado. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que quiere rescatarte y poner tu barco en buen puerto, amado. Escúchalo. Escúchalo, amado. Solo Él te puede dar hoy la vida eterna. Solo Dios, amado, puede transformar un naufragio, una catástrofe humana en un nuevo comienzo, en una nueva etapa, en una nueva vida. Dios te puede dar un anticipo del cielo aquí en la tierra. Dios te lo puede dar. Solo está en que tú te decidas. Decídete, amado. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie? Y por un momento, amado, piensas que el Espíritu Santo te revele en dónde estás naufragando. ¿En qué área de tu vida necesitas un capitán que pueda dirigir el timón de tu vida? ¿En qué área de tu vida puedes necesitar ese capitán? Tal vez sea las finanzas, que no has sabido cómo manejar tus finanzas, que no has sabido cómo multiplicar lo que Dios te ha dado. Tal vez sea en el hogar, tal vez sea en el trabajo, en el negocio, tal vez sea con los hijos, con la esposa o con el esposo, tal vez sea con tus padres, tal vez, joven, señorita, tal vez no los comprendas, porque a veces las nuevas generaciones son muy duras con las personas que ya somos un poquito más pasados que ustedes. Esa posmodernidad a veces te ha arrastrado. ¿Por qué no examinas un poquito, amado, y te puedes dar cuenta hasta dónde has naufragado? Yo quiero que hoy, en este momento, tú, con la ayuda del Espíritu Santo, le pidas perdón a Dios primero, y si te acuerdas de alguien que has ofendido, le pidas perdón, y que sea el Espíritu Santo quien te revele. Vamos, amado, vamos, dile, Espíritu Santo, trae a memoria, Señor, en qué es lo que estamos fallando, qué es lo que hemos hecho mal, por qué no podemos salir de esta escasez, por qué no hemos podido salir de esta situación que nos ha estado estorbando, porque cada quincena, Señor, en cuanto llegue el dinero, pareciese que se fuera. Dice tu palabra, Señor, escrito está, que en el tiempo de Gedeón, en cuanto llegaba la cosecha, llegaban los madianitas y arrasaban con todo. Hoy, Señor, queremos que todos esos madianitas desaparezcan de nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, que tú viste a Gedeón como un hombre esforzado y valiente. Y hoy te dice el Señor, yo te veo como un hombre, como una mujer esforzada y valiente, que puedes lograr hacer lo que tú te propongas. Usa tu fuerza para combatir, pero siempre dirigidos por mí. Deja tu barco en mis manos, dice el Señor, porque solo Él te va a llevar a buen puerto. Estos hombres, amado, ninguno falleció, ninguno se perdió, porque decidieron confiar en la palabra que ese hombre de Dios les había dado. Hoy es el día, amado, confía en el Dios de los cielos.
me soltarás, Dios, nunca me dejarás. No me soltarás en lo tormenta, no me soltarás en el alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Y a ti sea así, no me soltarás lo alto, en lo bajo, no me soltarás en la tormenta, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Da un aplauso a Dios, amado, da un aplauso a Dios. Para ti, amigo, que nos estás viendo, que estás viendo esa transmisión, tal vez nunca habías oído una conferencia como esta. Tal vez nunca habías escuchado un evangelio como este. Este es nuestro Dios. Yo quisiera hacer una oración por ti y para ti. Así que ahí donde estás, yo te voy a pedir que repitas después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que necesito un capitán para mi barco, porque sé, Señor, que he navegado por el mundo sin ninguna dirección y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sé, Señor, que moriste en una cruz, que resucitaste al tercer día, que estás vivo, que hoy estás aquí por medio de tu Espíritu Santo, que estás intercediendo por mí ante el Padre. Hoy quiero llevar mi barco a buen fin, pero sé que solo lo lograré si tú entras en mí, si tú vives en mí. Por eso hoy te invito, Jesús, a que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida. Te reconozco, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Te reconozco como el capitán de mi barco. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Declaro que la gracia y la misericordia tuya, Señor, caen y son derramadas sobre tu pueblo. Bendice a cada hogar. Hoy oro, Señor, porque cada hogar tenga la provisión necesaria. Hoy oro, Señor, porque cada negocio vuelva a tomar el auge que es necesario. Oro por los empresarios, Señor, para que puedan contratar nuevamente a las personas. Oro, Señor, por nuestro gobierno, Señor, para que tome cartas en el asunto y pueda dar apoyos a aquellos empresarios, a aquellas pequeñas y medianas y microempresas, Señor, para que salgan adelante. Hoy oro por aquellas personas, Señor, que les han bajado el sueldo, que no han tenido para lo indispensable. Hoy oramos, Señor, por cada persona, Señor, que ha estado enferma, que ha estado con temor, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que tú sigues siendo el mismo, que tú los levantas, que tú los sanas, los restauras, los levantas, Señor. Un milagro, Señor. Aquella mujer anhelaba tocar el borde de tu manto porque sabía que sería sanada, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu pueblo será sanado, que tu pueblo será restaurado, que tu creación misma, Señor, dice tu palabra, que tú amas a tu creación. Y todos aquí, Señor, somos ovejas tuyas, ovejas de tu prado. Somos hechos por ti y no hechos por nosotros mismos. Te bendigo, varón, te bendigo, mujer, te bendigo, joven, señorita, niños, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Señor es tu luz y será tú el capitán de tu barco. Dale la gloria a Él. Gracias. Amén, amén y amén.